Y si te dijera que podrías estar siguiendo una doctrina que parece cristiana, pero que en realidad te está alejando de la verdad de Cristo, y si te dijera que hay enseñanzas disfrazadas de fe, que usan la Biblia, que pronuncian el nombre de Jesús, que incluso oran y predican, pero que están tan alejadas del corazón de Dios como el oriente del occidente. ¿Cómo distinguir la verdad del engaño cuando el engaño se viste como verdad? En los próximos minutos vamos a adentrarnos en un territorio sagrado y peligroso, el de las religiones que parecen cristianas, pero no lo son. Vamos a desenterrar lo oculto, a iluminar lo que ha sido envuelto en sombras y a revelar un secreto que muchos no quieren que sepas. No todo lo que suena cristiano viene de Cristo. Muy pocos conocen este conocimiento que vamos a compartir hoy, y quienes lo descubren, jamás vuelven a mirar su fe de la misma forma. Este video no solo te dará herramientas para discernir la verdad espiritual, sino que puede evitar que tu alma sea arrastrada sutilmente hacia doctrinas de error. Detente un momento y piensa, ¿cuántas veces has escuchado palabras como Dios, Jesús, Espíritu Santo y has sentido que era seguro, sin saber que detrás de esas palabras se ocultaba una distorsión peligrosa? Hoy, el Espíritu Santo va a abrir tus ojos. Vamos a analizar 9 caminos que se presentan como cristianos, pero no lo son. Vamos a hablar de sus orígenes, sus diferencias con el verdadero Evangelio y, sobre todo, cómo protegerte tú y tu familia. Así que quédate hasta el final, porque la penúltima revelación podría contener la clave que estás necesitando para romper cadenas invisibles en tu vida espiritual. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a escribir en los comentarios la frase, paz en Cristo. No es solo una frase, es una declaración pública de tu compromiso con la verdad, una señal para que los cielos te vean alineado con la fe verdadera. Dale me gusta al video, porque cada clic hace que este mensaje llegue a más almas confundidas, a más corazones hambrientos de la verdad. Así estarás siendo parte del ejército que difunde la palabra de Dios. Si ya lo hiciste, felicidades, estás sembrando en el reino. Suscribirte no es solo un gesto técnico, es un acto espiritual. Estarás dándole a tu fe una fuente de alimento semanal, especialmente si vives lejos de una comunidad cristiana. Este canal se ha convertido en el refugio espiritual de miles que buscan guía en medio del caos. Por eso, antes de cada estudio, nos unimos en un mismo espíritu comentando, paz en Cristo. Ahora sí, alista tu corazón y tu mente, porque vamos a comenzar este viaje. El gnosticismo, la verdad escondida en el conocimiento oculto, imagina una fe que habla de Cristo, que menciona a Dios, y que hasta utiliza versículos bíblicos, pero que enseña que la salvación no viene por la gracia, sino por el conocimiento secreto. Esa fue la esencia del gnosticismo, una de las primeras grandes amenazas al cristianismo verdadero en los tiempos de los apóstoles. El gnosticismo afirma que el mundo físico es malo, que el cuerpo es una prisión del alma, y que la salvación se obtiene cuando descubrimos un conocimiento especial, reservado para unos pocos. ¿Te suena familiar esta idea de niveles espirituales, de misterios ocultos, de verdades que no todos están listos para conocer? Muchas sectas actuales nacen de estas raíces. El apóstol Pablo advirtió contra estas ideas en Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Lo más inquietante es que el gnosticismo no ha desaparecido, ha mutado, se infiltra en predicaciones que prometen revelaciones superiores, en líderes que se proclaman poseedores de una sabiduría celestial inalcanzable para los simples creyentes. Se cuela incluso en iglesias donde se valora más el ser iluminado que el obedecer al Espíritu Santo. Querido oyente, no necesitas un conocimiento secreto para llegar a Dios. Jesús no vino a revelar misterios ocultos, reservados a unos pocos. Él vino a dar su vida por todos, sin excepción. Su evangelio es sencillo, pero poderoso. Es para el humilde de corazón, no para el orgulloso del conocimiento. Quizás, sin saberlo, has estado en contacto con enseñanzas gnósticas disfrazadas de cristianismo,
meditaciones cristianas que se enfocan en lo interno más que en la cruz, corrientes que enseñan que tú eres una chispa divina, o que puedes crear tu propia realidad espiritual. Hoy es el día para discernir. No todo lo que brilla es luz de Dios. El gnosticismo sigue vivo, y se viste con ropajes cristianos para confundir incluso a los elegidos. Y ahora, vamos a conocer la siguiente religión que parece cristiana, pero no lo es: los testigos de Jehová, un reino sin la divinidad de Cristo a primera vista. Los testigos de Jehová parecen profundamente cristianos, usan la Biblia, predican de casa en casa, hablan de Dios, del reino, del fin del mundo, pero cuando se profundiza en su doctrina, se revela una separación radical del corazón del cristianismo bíblico. Lo más impactante es su negación de la divinidad de Jesucristo. Para ellos, Jesús no es Dios hecho carne, sino una criatura creada por Dios, el arcángel Miguel en forma humana. Esta sola enseñanza destruye el fundamento del Evangelio, porque si Jesús no es Dios, entonces su sacrificio no tiene el poder eterno que nos salva. Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Pero ellos alteran incluso esta escritura en su propia versión de la Biblia, diciendo el Verbo era un Dios, con minúscula, para justificar su doctrina. Esto es más que una diferencia de interpretación, es una mutilación de la identidad de Jesús. Además, niegan la existencia del infierno, niegan la inmortalidad del alma, y afirman que solo 144.0 personas irán al cielo. Todo esto contradice abiertamente las enseñanzas de Jesús y los apóstoles, y sin embargo, sus métodos y su apariencia externa engañan a muchos. ¿Y por qué es tan peligroso esto para el creyente genuino? Porque es una imitación, y las imitaciones no son detectadas por los ojos inexpertos. Es como una medicina falsa, tiene el envase, el color, incluso el sabor, pero no tiene el poder para curar. Muchos evangélicos han sido confundidos por sus argumentos, especialmente cuando no conocen bien su Biblia. Ellos llegan con estudios bien estructurados, con textos seleccionados, y con una insistencia que parece celo por Dios, pero lo que hay detrás es una organización rígida, que controla las creencias, las decisiones, e incluso las relaciones personales de sus miembros. Tú, que estás viendo este video, necesitas saber que una verdad a medias es una mentira completa. Jesús no es una criatura, Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Si alguien te presenta un Cristo menor, ese no es el Cristo de la Biblia. En el próximo bloque, veremos otra fe que se camufla con símbolos cristianos, pero esconde una teología que contradice las Escrituras. La Iglesia de Jesucristo, de los Santos de los Últimos Días mormones, un evangelio alternativo. Los mormones hablan de Jesucristo, llaman a su templo la Iglesia de Jesucristo, usan la Biblia, predican sobre la fe, el arrepentimiento, el bautismo, la familia, pero cuando uno examina sus fundamentos doctrinales, el asombro es inevitable. No tienen el mismo Jesús, ni el mismo Dios, ni el mismo evangelio que el cristianismo bíblico. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, más conocida como la Iglesia Mormona, fue fundada por Joseph Smith en el siglo XIX, quien afirmó haber recibido una revelación divina para restaurar la Iglesia verdadera. Según él, todas las demás iglesias estaban en apostasía. Pero, ¿qué enseñó Smith? Para empezar, los mormones creen que Dios Padre fue una vez un hombre, que vivió en otro planeta y que ascendió a la divinidad. Afirman que los seres humanos también pueden convertirse en dioses si siguen fielmente su doctrina. En otras palabras, Dios no es eterno, sino el resultado de un proceso, y tú también puedes llegar a ser como Él. Este concepto contradice completamente las Escrituras. Isaías 4:3-10 declara con claridad: antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Pero esta simple verdad es anulada en el sistema mormón. Además, enseñan que Jesús y Satanás son hermanos espirituales, ambos hijos de Dios, y que cada persona vivió una existencia preterrenal antes de nacer. Todo esto es ajeno al mensaje bíblico. Aunque hablan de la Biblia, también colocan el Libro de Mormón
Doctrinas y Convenios y La Perla de Gran Precio como escrituras sagradas al mismo nivel, y cuando una supuesta revelación contradice la Biblia, dan prioridad a sus textos. Querido oyente, no te dejes engañar por las apariencias. Los mormones tienen una fuerte imagen familiar, un lenguaje amable, un estilo limpio, pero todo esto envuelve un evangelio distinto, como advirtió Pablo en Gálatas 1:8, más si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. El peligro más grande de esta religión no es su nombre, ni su estructura, es su falsificación. Presentan a otro Jesús, predican otro espíritu, ofrecen otra salvación. Es vital estar enraizado en la palabra de Dios para poder discernir las diferencias. Hoy más que nunca, se levantan evangelios paralelos que suenan parecidos, pero desvían a las almas del verdadero camino. En el próximo bloque, descubriremos otra corriente que se presenta como cristiana, pero que hunde sus raíces en prácticas totalmente contrarias a la Biblia. La ciencia cristiana, sanidad sin cruz, fe sin sangre. El nombre ciencia cristiana puede sonar como una rama del cristianismo académico o una fusión entre fe y ciencia, pero nada está más lejos de la realidad. Esta religión, fundada por Mary Baker Eddy en el siglo XIX, niega realidades fundamentales del cristianismo, envolviéndolas en una apariencia de espiritualidad elevada. Una de las ideas más perturbadoras de esta doctrina es la negación de la enfermedad. Según ellos, la materia, el dolor, la muerte y el pecado no existen. Realmente, son solo ilusiones del pensamiento humano. En su visión, todo lo que es negativo es una falsa percepción, y la sanación se logra corrigiendo el pensamiento, no buscando ayuda médica ni clamando al Dios vivo. A primera vista, esto puede parecer espiritual. Hablan de fe, de sanidad, de poder interior, pero lo que eliminan es la necesidad de la cruz, del sacrificio de Jesús y de la redención por su sangre. Su concepto de Cristo no es como Salvador, que murió para limpiarnos del pecado, sino como un principio divino, una idea abstracta. Mary Baker Eddy escribió en su libro Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras que Jesucristo no es Dios, y Dios no puede encarnarse. Así, esta doctrina niega la encarnación, la expiación y la resurrección. ¿Puede algo negar más directamente el corazón del Evangelio? En su mensaje, no hay arrepentimiento, no hay confesión, no hay cruz, solo hay corrección del pensamiento. Para alcanzar armonía espiritual, esto puede sonar atractivo para quienes buscan alivio emocional o sanidad física, pero no transforma el alma ni limpia el pecado. Querido oyente, la fe cristiana no es solo una terapia de pensamiento positivo, es una relación con un Dios vivo, un Salvador que murió y resucitó. En 1 Pedro 2:24 leemos, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Cuando se niega el pecado, se niega la necesidad del perdón, y sin perdón, no hay salvación. La ciencia cristiana es una distorsión que ha atrapado a miles. Su lenguaje suena elevado, pero sus raíces están en una mezcla de metafísica, idealismo filosófico y negación de la palabra revelada de Dios. No todo lo que suena espiritual viene del Espíritu Santo, no todo lo que habla de sanidad trae salvación. En los próximos minutos, descubrirás otra falsa forma de cristianismo que está engañando incluso a creyentes sinceros. La Iglesia Unitaria Universalista, amor sin verdad, fe sin absolutos. Si te dijeran que existe una iglesia que acepta a todos, sin importar su fe, creencia o falta de ella, que predica el amor, la justicia social y la espiritualidad, podrías pensar que se trata de una comunidad profundamente cristiana, pero cuando se mira más de cerca, se descubre algo desconcertante, una fe que lo acepta todo, menos el Evangelio verdadero. La Iglesia Unitaria Universalista es una mezcla de múltiples tradiciones religiosas, incluyendo cristianismo, budismo, hinduismo, misticismo, humanismo e incluso ateísmo. ¿Cómo puede una iglesia que se dice cristiana aceptar simultáneamente creencias que niegan la existencia de Dios y otras que veneran múltiples dioses? El concepto clave de esta iglesia es que no hay una sola verdad.
Ellos creen que todas las religiones son caminos igualmente válidos hacia la realización espiritual. Afirman que Jesús fue un gran maestro moral, pero no el Hijo de Dios, ni el Salvador del mundo. Así, aunque algunos unitarios mencionan a Cristo, lo hacen de forma simbólica, no como el Dios encarnado. La cruz no es central, el pecado no es una ofensa contra Dios, y la salvación no es necesaria. Jesús dijo en Juan 14:6, Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta afirmación es rechazada por completo por la unitaria universalista, ya que, según su doctrina, no hay un solo camino, y todos los caminos llevan al mismo destino. Aquí es donde radica el peligro para muchos creyentes. En un mundo cada vez más relativista y tolerante, la idea de una fe inclusiva que no juzga ni excluye puede ser atractiva, pero es una trampa. Es como una medicina sin principios activos. Reconforta, pero no sana. Este tipo de fe diluida tiene una apariencia de bondad, de apertura, de paz, pero carece del poder transformador del Evangelio. Hablan de amor, pero no del arrepentimiento, de comunidad, pero no de redención, de espiritualidad, pero no de santidad. Querido oyente, no todo amor es amor de Dios. El verdadero amor no celebra la mentira, sino que se goza en la verdad. 1 Corintios 13:6. Y esa verdad tiene un nombre, Jesucristo. Hoy más que nunca, necesitamos claridad. No podemos aceptar cualquier enseñanza que hable de Dios si contradice su palabra. No podemos llamar hermano en la fe a quien niega al Hijo. En el siguiente bloque, veremos otra religión que usa símbolos cristianos, pero que oculta una visión completamente distinta de la eternidad y la verdad. El movimiento Nueva Era, Luz sin cruz, energía sin redención. Quizás la religión más camaleónica y peligrosa para el creyente contemporáneo. No tenga nombre oficial, ni sede central, ni una única doctrina, pero se infiltra en libros, canciones, redes sociales, terapias y hasta en predicaciones. Es el movimiento Nueva Era, y su trampa es tan sutil que muchos la consumen sin saberlo. La Nueva Era habla de energía, luz, conciencia, amor universal, despertar espiritual. Usa términos como Cristo interior, conexión divina, vibraciones, frecuencias, la fuente, el universo. ¿Te resulta familiar? Quizás lo has escuchado, incluso en círculos cristianos, sin darte cuenta. Pero detrás de este lenguaje espiritual, hay una teología que niega la cruz, el pecado, el juicio y la salvación por gracia. En la Nueva Era, no necesitas a un Salvador externo, porque tú eres el Salvador. No necesitas arrepentimiento, solo elevar tu conciencia. No necesitas a Dios, porque tú eres parte de lo divino. El peligro más profundo de esta corriente es que usa frases similares a las del Evangelio, pero con un significado totalmente opuesto. Por ejemplo, al decir Cristo, no se refieren a Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios encarnado, sino a una energía crística disponible para todos. Al hablar de luz, no hablan de la santidad de Dios, sino de un estado elevado de conciencia. 2 Corintios 11:14 ya nos advertía, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El enemigo no siempre se presenta con cuernos y oscuridad. A veces viene envuelto en paz, bienestar, autoconocimiento, pero todo ello sin cruz, sin redención, sin obediencia a la palabra. La Nueva Era ha contaminado canciones, libros motivacionales, programas de televisión, discursos populares e incluso predicaciones donde ya no se habla de pecado ni de juicio, solo de sentirse bien y ser tú mismo. Querido oyente, Jesús no vino a elevar tu frecuencia, vino a cargar con tu culpa. No murió para que te conectes con una energía cósmica, sino para que seas reconciliado con el Padre. No resucitó para ayudarte a descubrir tu poder interior, sino para darte una vida nueva, mediante su Espíritu Santo. Si alguna vez has sentido atracción por frases como el universo conspira, decreta tu realidad, conéctate con tu yo interior, ten cuidado, puede parecer inofensivo, pero estás abriendo la puerta a una espiritualidad que niega al Cristo verdadero. En el próximo bloque, conocerás una religión aún más antigua,
que ha intentado fundirse con el cristianismo desde sus raíces, distorsionando el mensaje puro de Jesús. El catolicismo romano, tradición sobre escritura, obra sobre gracia. Hablar del catolicismo romano es, para muchos, tocar un terreno delicado, y sin embargo, si vamos a discernir entre lo que parece cristiano y lo que realmente se basa en la palabra de Dios, es necesario examinarlo con honestidad, respeto y verdad. El catolicismo comparte muchas verdades del cristianismo bíblico, cree en la Trinidad, en la divinidad de Cristo, en su muerte y resurrección, pero al mismo tiempo, ha introducido doctrinas, prácticas y tradiciones que se alejan del Evangelio puro, y transforman el mensaje de la cruz en un sistema humano de mediación religiosa. Uno de los aspectos más fundamentales es la doctrina de la salvación por obras y sacramentos. Aunque el catolicismo habla de gracia, enseña que para obtener la salvación es necesario recibir ciertos sacramentos, como el bautismo, la confesión y la Eucaristía, y hacer méritos a lo largo de la vida. Esto contradice claramente Efesios 2:8-9, donde se nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Además, el papel de María como intercesora, corredentora y mediadora ha tomado un lugar que nunca le fue dado por las Escrituras. La veneración a los santos, las reliquias, el rosario, el purgatorio y la autoridad del Papa como vicario de Cristo son elementos ajenos al Nuevo Testamento. El catolicismo ha acumulado siglos de tradiciones humanas que han reemplazado o distorsionado la palabra de Dios. Jesús confrontó a los fariseos por lo mismo en Marcos 7:13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y eso es lo que ha ocurrido con millones de almas que confían en una iglesia, en una misa, en un sacerdote, y no en la obra completa de Jesús en la cruz. Han sido enseñadas a depender de un sistema religioso en lugar de una relación directa con Cristo. Esto no significa que no haya católicos sinceros. Claro que los hay, personas con hambre de Dios, que oran con fe, que sirven con amor. Pero el sistema doctrinal que los rodea está lleno de enseñanzas que desvían del Evangelio bíblico. Querido oyente, no necesitas otro mediador fuera de Jesús. No necesitas pagar indulgencias, ni rezar a santos, ni ganar méritos. Jesús ya lo hizo todo, y lo hizo una vez y para siempre. Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. En el siguiente bloque, exploraremos una religión emergente que está creciendo a gran velocidad, mezclando verdades bíblicas con nuevas revelaciones, y ganando miles de seguidores engañados. La Iglesia de la Unificación Mohonismo. El Mesías que no es Cristo imagina una religión que habla de Dios, que habla de Jesucristo, que habla de la redención de la humanidad, pero que enseña que Jesús falló en su misión, y que un nuevo Mesías ha venido a terminar lo que él no pudo lograr. Esta es la Iglesia de la Unificación, también conocida como el Mohonismo, fundada por Sun Myung Moon en Corea del Sur a mediados del siglo XX. A simple vista, muchos de sus mensajes parecen cristianos. Hablan del reino de Dios, de restauración, de amor familiar, de valores morales. Usan la Biblia y mencionan a Jesús, pero su doctrina central destruye el corazón del Evangelio. Moon enseñaba que Jesús vino con la misión de casarse y formar una familia perfecta, pero al ser crucificado prematuramente, fracasó en su propósito. Según él, su sacrificio no fue suficiente para redimir a la humanidad, por lo que Dios envió a otro Mesías, Sun Myung Moon mismo, para cumplir esa misión. Moon y su esposa se autoproclamaron como los padres verdaderos de la humanidad, cuya unión sagrada traería la redención que Jesús no pudo alcanzar. Así, miles de seguidores creen que la salvación viene por unirse a la familia espiritual de los Moon, participar en sus bodas masivas y seguir sus enseñanzas. ¿Puedes imaginar una mentira más arrogante que afirmar que Cristo falló y que otro hombre vino a corregirlo? Gálatas 2:21 lo dice con claridad. Si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo, y podríamos parafrasearlo. Si Moon fuese necesario para salvarnos, entonces en vano murió Jesús.
Este movimiento es un ejemplo escalofriante de cómo una religión puede usar el vocabulario cristiano para construir un sistema completamente opuesto al verdadero evangelio. Declaran que aman a Jesús, pero niegan su suficiencia, su divinidad eterna y su victoria absoluta en la cruz. Querido oyente, no necesitas a un nuevo Mesías, no necesitas a Mahón, ni a ningún otro profeta que se proclame redentor. El único que murió por tus pecados y resucitó al tercer día, con poder eterno, fue Jesús. Juan las 7:30 de la noche nos recuerda las palabras finales de Cristo en la cruz: consumado es. Eso significa, nada más falta, la redención está completa, y sin embargo, miles han sido arrastrados por esta falsa iglesia, creyendo que siguen a Dios, cuando en realidad siguen a un impostor. Ahora que hemos recorrido estos 9 caminos que parecen cristianos, pero no lo son, ha llegado el momento de cerrar este estudio con una poderosa conclusión que tocará tu corazón. Cierre y llamada a la acción si has llegado hasta aquí. Permíteme felicitarte, eres parte de una minoría fiel, valiente y sedienta de la verdad. Muy pocos perseveran hasta el final de un estudio como este, y eso dice algo muy poderoso sobre ti. Tu fe no es superficial, estás dispuesto a escarbar profundo, a buscar luz en medio de la confusión. Hoy recorriste 9 caminos peligrosos, 9 religiones que usan el nombre de Cristo pero no lo reconocen como el único Señor, Salvador y Dios encarnado. Algunas niegan su divinidad, otras reducen su sacrificio, otras más, lo sustituyen. Y tú, que estás aquí, has recibido un discernimiento que miles aún no tienen. Ahora te pido algo más. Si este video ha sido revelador, comenta abajo: Cristo es suficiente y no hay otro camino. Esa frase será tu sello, tu declaración de fidelidad, tu forma de decir: yo estuve hasta el final, yo elegí la verdad. Y por favor, comparte este video, no lo guardes solo para ti. Piensa en alguien que amas, que quizás está confundido, influenciado por alguna de estas doctrinas sin saberlo. En un mundo donde el error se disfraza de verdad, tú puedes ser la voz que despierte. Imagina que estás en medio del océano, y ves una persona que se ahoga, pero que cree estar nadando. ¿Le dejarías allí? ¿O le lanzarías el salvavidas? Este video es ese salvavidas, y si aún no estás suscrito, no te vayas sin hacerlo, porque si este contenido te ha bendecido, imagina lo que Dios puede seguir haciendo en tu vida cada semana. Este canal se ha convertido en una comunidad de luz en medio de la oscuridad para miles de personas sin iglesia, sin guía, sin consuelo. Quédate ahora unos minutos en silencio, deja que la música del final te acompañe, y mientras escuchas, eleva una oración. Señor, gracias por abrir mis ojos, te alabo por darme discernimiento, que tu luz ilumine mi camino y que cada paso que desea para honrarte. Gracias por este precioso regalo que has preparado para mí. No detengas el video, deja que la presencia de Dios repose contigo hasta el último segundo. Nos vemos en el próximo estudio, y recuerda, Cristo es suficiente.